uno de los puntos más importantes o más polémicos es el tema de la vestimenta. Pero lo que quiero que vean es que aquí tú puedes vestir realmente como quieras. Es el punto que te quiero decir. Y te quiero decir por qué. Porque muchas personas piensan que si tú vienes con un escote o vienes así como está esta persona, con un traje muy sensual para la cultura árabe, te van a sacar de algún lugar, te van a discriminar o simplemente te van a llamar la policía, te van a arrestar. No, eso no sucede en este país, por lo menos. Entonces esa es la primera noticia que te quiero dar, que realmente te puedes vestir como quieras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Bienvenido a esta nueva aventura. Hoy estamos aquí en el complejo de las pirámides de Giza. Estamos en un lugar realmente espectacular. Pero ustedes sabían que no todo lo que brilla es oro, y el día de hoy les voy a decir la realidad de venir a este lugar. Vamos a hablar de costos, vamos a hablar de lo que tú te vas a encontrar aquí, te voy a decir el estrés que se vive en este lugar, las recomendaciones, es decir, todo lo que tú debes de saber para venir a este lugar y no mueras en el intento, lo vas a encontrar en este video. Así que acompáñame porque realmente hemos hecho un video pero muy especial si es tu primera vez o si ya has venido a este lugar. Así que acompáñame hasta el final de este video. Amigos, estamos aquí en el ingreso, en la entrada del complejo de las pirámides de Giza. Les voy a mostrar un poquito cómo está el tema de los precios. Normalmente aquí es el lugar donde cuando vienes con un guía es por esta entrada que ingresas, ¿sí? Te voy a mostrar los precios para que sepas cómo está. En este momento aquí son las 9:10 de la mañana. Realmente no madrugamos mucho porque hasta ahora fue que quedamos con el guía. Pero hay días que esto está realmente congestionadísimo. Dato curioso, dato importante, este complejo tiene dos ingresos. Normalmente este es el que más se congestiona porque es donde los buses pueden parquear el tema del turismo. Y está la otra ingreso que es por la parte de atrás, ya por los barrios, que normalmente está un poco más desocupada. Así que ya les dejo ahí su elección. ¿Por cuál de estos dos lugares quiere entrar? Nosotros contamos con suerte hoy que está un poco desocupada. Venga, les muestro un poco los precios. Normalmente el ingreso está en 240 libras egipcias al complejo, ¿sí? Pero si ya tú quieres ingresar a una de las pirámides, por lo menos esta es la principal, 440, esta está en 150 y la otra está el tema, bueno, esta está cerrada, la última está cerrada. Y chequen ahí el tema de los horarios, muy sencillo, de las 7 hasta las 5 de la tarde. Es básicamente lo que ustedes deben tener en cuenta si vienes aquí a este lugar. Fabián, ¿cómo es mejor ir? ¿O con guía o sin guía? Pues nosotros no es nuestra primera vez aquí en Egipto y hemos cogido algunos tours con guía porque entenderán que queremos conocer un poco más la historia, aunque hemos leído, y no hay nada mejor que alguien local te cuente la historia, ¿no? Es por eso. Pero tú puedes ingresar tranquilamente sin guía, puedes sencillamente averiguar la historia por internet, como tú quieras. Es decir, no es obligatorio el ingreso con guía, te lo quiero aclarar. Otro dato curioso, otro dato interesante, si vas a llegar a este lugar, recuerda que puedes venirte en Uber. La mejor forma de moverte aquí en Egipto, o por lo menos aquí en el Cairo, es el tema del Uber. Realmente es muy económico a diferencia de otros medios de transporte, pero igual aquí también está el taxi, están busetas o ese tema de combis pequeñas. En fin, aquí hay de todo medio de transporte, pero siempre te recomiendo el tema del Uber, que es más económico. Algo importante que debes saber cuando llegas aquí es que todos estos carros que están aquí son Ubers. Es decir, tú contratas tu Uber que te traiga acá y le pagas un dinero extra, tú negocias con él, no sé, según lo que he podido averiguar, puedes pagarle unos 100 libras para que te espere varias horas, que realmente es muy económico.
y básicamente no solamente te espera aquí, sino que te lleva hasta la otra pirámide, porque siempre caminando es bastante lejos. Entonces te boto ese tip por si es tu primera vez en este lugar. Dato curioso, dato importante, es que si vienes a este complejo y quieres ingresar a alguna de las pirámides, la boleta, el boleto, el ingreso, lo tienes que hacer directamente en la entrada, es decir, donde compras tus tickets para ingresar a este complejo de pirámides. Allá es donde tienes que comprar si deseas entrar a este, al de allá o al de allá, porque ya estando aquí no puedes comprar ningún tiquete para ingresar. Así que te doy ese dato por si piensas ya entrar a una de estas pirámides, a cualquiera. Ya te mostré los precios, lo hagas directamente y te planees es desde el inicio, porque ya estando aquí no se puede. Se queden un poco el tema de esa fila. Mira, esas son las filas que te vas a encontrar si piensas ingresar a una de estas pirámides. Y eso que nos está diciendo el día de hoy, que la cosa hoy está un poco vacía, en serio, pero miren el mar de gente solamente para hacer fila a esa pirámide. Vamos a entrar a la segunda pirámide para ustedes, para que ustedes sepan cómo es un poquito entrar a una de estas pirámides. Recomendación, y eso nos lo dijeron otras personas que habían llegado acá, que la segunda pirámide donde vamos a ingresar es un poco más económica. Hoy nos costó 150 libras y realmente se puede divisar mucho mejor que entrar en esta, digamos, y tampoco te vas a dar un palizón porque esta es la más grande y realmente no hay mucho para ver y sí hay mucho para caminar. Entonces te doy ese dato también por si lo que estás buscando es hacer un buen recorrido, ya de pronto quieres conocerlas por dentro, pero no quieres, digamos, hacer un esfuerzo muy físico, porque es que realmente el clima está hoy calentando fuertemente. Así que apunta también ese dato por si vienes a este complejo que realmente es imperdible. Chequen esto, miren, esto no tiene más de 50 o 60 centímetros de alto. La gente básicamente entra sentada, así que si tienes algún problema de espalda, de rodilla, cualquier problema con tu cuerpo, no te lo recomiendo porque esto es bastante estrecho. Ahí donde yo les decía el tema de los niños. ¿Cómo van a venir ustedes con niños pequeños aquí a traerlos a hacer este sufrimiento? Yo les voy a mostrar, voy a entrar por ustedes, así que vamos a agacharnos. Padre amado, chequeen. Amazon speed. All right, I'm catching up. Amado, esto está bastante estrecho. Qué locura, en serio. Miren, esto para personas, en serio, que tienen algún problema en la espalda, no lo recomiendo. Esto es muy estrecho, de verdad, se pasa. Por aquí, por este lugar, era que entraba el sarcófago del faraón, ¿no? No había escaleras, no había agarraderas, no había absolutamente nada. Yo creo que aquí lo mejor sería que colocaran una especie de resbalador y tú sencillamente te sientas, te agachas y vas directico. Ay, Dios mío, qué dolor de espalda. Vamos. Jesús de Nazaret. Chequen la altura. Miren la altura de Yuli. Bueno, yo no sé si alcanzan. Miren, aquí va la gente saliendo. Realmente hasta ahora no he visto un solo niño aquí entrando. Así que si vienen con niños, bebés, no se los recomiendo ahí, porque van a pasar un mal rato, de verdad. Vamos. Ahora vamos a subir. Miren esa subida. Ah, Jesús de Nazaret.
Dato importante, dato curioso, si vienen a Egipto, gente, vénganse preparados psicológicamente para hacer mucho ejercicio, para caminar muchísimo. Chequen, amigos míos, aquí hemos llegado a donde estaba el faraón. Oh shit. Ya casi. Dándole ánimo a la gente, dándole ánimo. Y aquí también en este canal damos ánimo a la gente. Estas cámaras que ustedes ven dentro de las pirámides, en estos lugares se dejaban ofrendas para el camino del faraón hacia el más allá, hacia la vida eterna. Entonces cuando ustedes entren a estos lugares, ven perdón, es que estoy cansadísimo, ven el tema del pasillo principal. Estos lugares que están aquí a la derecha o a la izquierda, miren por acá, ¿alcanzan a ver? Son lugares donde se colocaban ofrendas. Vamos que acá va Julie adelante. Miren el tamaño de este lugar. Yo no alcanzo a ponerme de pie. Mi estatura es 1,85. Si me paro me quedaría hasta la boca. Julie se va un poquito más holgada. Pero una recomendación que Julie me estaba diciendo para todas las personas que vienen, hombres o mujeres, es los zapatos. Miren esta pinta que tiene hoy Julie. Hermosa, perfecta. Pero debajo tiene sus buenas zapatillas. Miren. Porque es que no da a venir en sandalias, no da a venir en tacones, no da a venir en ningún otro zapato. Aquí toca venir es en zapatillas o en zapatos muy cómodos. Y otra recomendación, traigan suficiente agua, mucha agua, porque estos lugares, aunque aquí no es tanto calor, ¿no? Pero digamos, la subida, la bajada, cómo tienes que agacharte, pues te desgasta muchísimo. Y si tú quieres salir ya al exterior, pues allá afuera no vas a encontrar, digamos, muchas opciones del tema de hidratarte. Miren cómo estoy sudando, miren, no sé si alcanzan a ver, estoy bañado en sudor. Y eso que esta camisa es una camisa especial de clima caliente, es una tela muy suave, pero estoy sudando. Voy con pantalones cortos, muy caluroso este lugar. Así que este es otro tip que te doy desde aquí, desde Egipto, desde el complejo de Giza, donde están las pirámides más increíbles del mundo entero. Julie, lo hemos logrado. ¿Cómo te sientes? Cansada. Rápido. Cansada. Sí. ¿Lo recomiendas? 100%. Después de haber tomado ya aire y otra vez volver a la normalidad, ¿cómo es posible, en serio, que las personas puedan venirse a estos lugares así? Chequen. Con zapatos. Con zapatos con tacón. Esto no significa que esté bien o esté mal. Estamos hablando de que estos lugares, ustedes se dieron cuenta, muchas personas se resbalaban por ahí porque debes tener un buen agarre. Y este consejo va a todas mis amigas, a todas mis seguidoras, a estas hermosas mujeres que siguen esta comunidad. Miren, por favor, vénganse, como les mostré, como nuestra Julie, miren. ¿Ustedes creen que esta mujer no es vanidosa? ¡Ja! 100% vanidosa. Pero antes de uno ser vanidoso, tiene que ser práctico, tiene que estar confortable y obviamente evitar cualquier accidente. Y lo más seguro es que si tú te pones a caminar en este desierto, te van a llenar los pies de arena, vas a sentir el calor más infernal y cuando entres a estos lugares te vas a pegar tu resbalada y Dios no lo quieras, tengas un accidente. ¿Por qué te digo esta recomendación? Porque es que esto no lo dice internet, esto nadie lo dice. Por eso es que aquí en este canal, de acuerdo a nuestra experiencia, te vamos contando lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. Así que por aquí te dejo mi cuenta y también te quiero hoy decir que Julie, vamos a iniciar una cuenta especial en Instagram, ella dando los tips de mujer
a mujeres, bueno, si hay hombres que la quieren seguir, también bienvenidos, de cómo es viajar siendo mujer, el tema de las maletas, las pintas. Aquí le vamos a dejar aquí el Instagram, por si la quieres seguir y quieres tener estos tips de cómo es que se ve así radiante en todos los videos, pues síguela, que es totalmente gratis. Díganme si ustedes alguna vez habían visto un policía en camello. Mírenlo. Ah, qué belleza. Ah, cómo son los contrastes en este país. Ah, o dime en otro lugar del mundo en el cual los policías andan en camello. Lo leo. Dato importante, dato curioso, cuidado con los regalos aquí en Egipto y en cualquier lugar donde vayas. Te dicen un regalo. Mira, la cosa empieza así. Tú dices el país que sea y te inventan un nombre. Paco, si eres, dices que eres español, porque aquí los que hablan español todo el mundo cree que tú eres de España, te dicen nombres como Paco, Luis, Alfonso, Carlos, Juan, en fin, y te sacan un supuesto regalo y tú supuestamente se lo recibes porque crees que es un regalo. Pues déjame decirte que esa es la primer trampa de turistas, porque no solamente tienes que pagar eso, sino que luego te van tirando cosas, y si tú se las devuelves y se las entregas, pues la ofensa es más grande. Que pongas mucho cuidado aquí con los vendedores. Hay gente hermosísima. Los egipcios, la gran mayoría son muy amables, son muy cordiales, pero entenderán que es la forma como ellos se ganan la vida, y ustedes trabajando en este lapo de sol, yo también lo haría, como sea, vendería mis productos. Gente, allá donde les decía que si ustedes contratan un Uber, ellos los va a esperar allá, miren, allá los va a esperar. Y de ahí van a ir al otro complejo, a la otra parte, donde está la última pirámide, donde está la esfinge y donde es de tomar las fotos lindas. ¿Qué otro medio de transporte puedes utilizar? Pues están los camellos, están esas carrozas, o inclusive allá hay otros carritos que te ofrecen la oportunidad de ir. Mucha gente hace el tema del camello porque pues quieren vivir la experiencia como le dimos nosotros en otra ciudad, y se van de aquí hasta allá en camello. Ustedes negocian el precio. Lo bueno es que aquí en Egipto tú puedes negociar hasta el alma. De hecho, hasta el agua la negocias. Cualquier cosa que te vendan, inclusive en algunos restaurantes, si tú crees que el precio es excesivo, ¿qué dices? ¿Cuánto es lo mínimo? Y haces tu oferta. Pero recuerda que después de que tú hagas tu oferta, no te puedes bajar de ahí. Si tú dijiste, un ejemplo, 2 euros mínimo, ya no puedes decir 1 euro, porque eso sí les ofende bastante. Así que vamos a ir hasta el otro lugar. Aquí los dejo con esta postal tan increíble, y ya les muestro el otro lugar cómo nos va. Miren cómo son los baños aquí en el complejo. Son esta especie de cabinas. Obviamente tienes que pagar. Entras con un código y entras. Parecen unas cabinas futuristas. Así que si tú estás buscando baño, mira, chequea esas cabinas. Así que si tú quieres entrar aquí, nuestra Yuri nos averiguó, es que está aquí bien motivada el día de hoy porque está haciendo un clima espectacular. 10 libras para poder ingresar al baño, al WC, al toilet, como le quieras decir, al trono del faraón o de la faraona. Ahí están, porque es que aquí no hay, aunque ustedes ven desierto por todos lados, yo no veo a nadie haciendo chichi por ahí, porque queda mal. Y aquí está el tema de los camellos. Miren, tú vienes acá, quieres hacer un recorrido de aquí hacia el desierto del Sahara, y simplemente contrata con ellos cuánto vale el recorrido y ellos te llevan. Vamos a hacer un ejemplo, cuánto vale así de primerazo irnos al desierto. Vamos a ver por aquí. My friend, ¿you working here? No, este señor es de otro lado del mundo. Mírenlo aquí, este amigo haciendo chichi. How much? Egyptian American buy. Egyptian. This is for ticket here 500 Egyptian per person. 500. It's $20, okay? How long? It's 1 hour, 30 minutes, up to your life. Okay. How much you give me? How much you give me? Oh, hey, thank you. Information. ¿Ya escucharon cuánto viene siendo eso? ¿20 dólares? 500 libras. Unas 500 libras. Pero no, ¿Por 2 personas o fue por una? por persona. Por persona, es decir, 20 dólares, 500 libras, un recorrido supuestamente de 1 hora, vas y te metes al desierto a chupar más sol y regresas. Aquí es algo importante,
y aquí quiero abrir la polémica, el debate. ¿Ustedes lo harían? ¿No lo harían? Realmente, miren, yo lo hice, yo no lo voy a negar. En los otros videos ustedes lo vieron que yo lo hice, pero la situación es que en algunos de estos casos sí los ves un poquito, no sé si cansados o llevados, pero bueno, ya es una decisión tuya. ¿A dónde voy con eso y por qué le estoy dando tantas vueltas a ese asunto? Porque al final es la cultura. Es la cultura, es como si tú vas, no sé, a otro lugar del mundo en donde es los caballos o los perros o cualquier otro animal. Aquí es el tema de los camellos, entonces si tú lo hagas o no lo hagas, yo creo que una vez que lo hagas en tu vida, pues yo no va a eso vas a crear un caos. Así que yo lo hice, me gustaría saber si tú lo harías o no lo harías. Ahora cambiamos un poco de tema, pero sí, déjalo en los comentarios. Miren esta vista, amigos y amigas mías. Hemos llegado al mirador de estas pirámides. Se queden con la vista de este hermoso ejemplar. Vamos ahorita sí a sacar las fotos. Ahora hemos llegado a la Esfinge. Miren ese monumento tan espectacular. Dato curioso, es el único monumento en el mundo que ha visto la salida del sol más de 4000 años, y es porque está diseñada, fue construida mirando hacia la salida del sol. ¿Y qué significa una esfinge? Una esfinge es básicamente la cabeza del faraón con cuerpo de león, que significa inteligencia y fuerza, no más. Este lugar donde nos encontramos aquí con nuestra hermosa Yuli es el lugar para tomar las mejores fotos, porque desde aquí no solamente se ven las 3 colosales pirámides, sino que también se ve la esfinge. Así que me estás preguntando, Fabián, ¿dónde me tomo las fotos? En donde te dejan el transporte, ya sea el Uber, el bus, o si vienes en esos caballos, en esas carretas, bajas por ahí caminando y te me haces aquí al frente, y aquí puedes sacar unas espectaculares fotos. Recomendación: hasta aquí también llegan personas a ofrecerte el tema de las fotos, pero luego te van a sacar un buen dinero por haberte tomado unas fotos. Así que desde aquí, pues espero que te haya gustado este video informativo, que te haya servido muchísimo. No quise meterme con el tema de la historia porque eso se lo dejo a los guías, a los expertos. Yo solamente les traigo la información de la mejor forma de viajar, de cómo moverte. Yo le dije a mi guía, que nosotros vinimos con un guía, que ya me dejara aquí, que se fuera. Él se fue en su vehículo porque lo habíamos contratado con vehículo, porque ya aquí a la salida, aquí puedo coger el tema de los Uber, comer un rato y ya moverme por el Cairo. Otra recomendación, otro punto curioso que me lo dijo el guía: este lugar tiene 2 entradas. La entrada principal que yo les mostré al inicio de este video, y tiene otra entrada que es por donde están saliendo esos carros, que es la entrada donde está el barrio como tal, porque todo esto es casas. Miren, esto no es como uno piensa, que las pirámides están en la mitad de la nada. No, eso es totalmente falso. Y esa entrada que te decía, esa segunda entrada, es para los locales, para la gente de aquí, para los egipcios o para los árabes. Es lo que me ha dicho, que puedes entrar o no puedes entrar, depende del policía que esté ahí, porque hay algunos que son un poco estrictos y dicen: no señor, usted es turista, usted debe ingresar por la otra ingreso. Entonces ahí yo les recomendaría más bien que se vayan a la fija, que se vayan a la entrada de allá, para que no van a tener ningún problema. Y desde este espectacular lugar nos despedimos para ustedes, sin antes darles gracias por dejarnos entrar en la pantalla y dejarles llevar un poquito de este país tan increíble. No se sigan perdiendo la saga, la serie de aquí de Egipto. Y bueno, y nos despedimos de ustedes. Adiós.